Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Menuda semana de carreras que hemos tenido, creo que se ha podido disfrutar de muchas en muchos momentos. Y lo primero que os quiero pedir es disculpas porque llevo un resfriado bastante importante y supongo que en algún momento que otro de la grabación se puede notar. Como os decía, hemos tenido momentos muy buenos durante la semana, quizás los dos más icónicos sería la E3, que casi no gana Mathieu van der Poel, con exhibición incluida, que luego le pasaría factura. Por supuesto que os hablaré de ella, de esta carrera, y también de la mirada hacia atrás de Vermeersch, que hace que Mathieu van der Poel coja aire. Carrera preciosa, la E3. Y luego la Gent-Wevelgem, que la voy a continuar llamando así, porque de otra manera a lo mejor nos perdemos ya en este mundo de ir cambiándole los nombres a las carreras continuamente, donde hemos tenido pues la fotografía que se buscaba, ¿no? Mathieu van der Poel y Wout van Aert de nuevo cabalgando solos hacia la meta, pero sin lograrlo. Se comentaba en la grupeta de Telegram, en la retransmisión, que en sus buenos tiempos no los hubieran cazado. Y quizás tengan razón y sea así. Pero también se decía que era el fin de una era. En ese punto tengo mis dudas, pues creo que sobre todo Van der Poel aún nos tiene que dar algunas tardes más de alegría. Sobre Van Aert, buenas sensaciones y estaría bien que lo pudiera hacer también. Y lo que siempre decimos, que el ciclismo le debe un monumento más al corredor belga. No sé si será la próxima Roubaix. Estaría muy bien, ya podría descansar tranquilo Van Aert si fuera así. Y luego hemos tenido una Volta a Cataluña sin toda la carne en el asador, porque se tuvo que recortar la subida a Baiter 2000 de la cuarta etapa, pero sobre todo por la caída de Evenepoel, que nos dejó de nuevo sin un posible duelo con Jonas Vingegaard, aunque viendo lo que hizo el danés en la carrera, me parece que hubiera habido poco duelo. Jonas Vingegaard me ha parecido que estaba no solo un punto por delante de todos los corredores, sino quizás incluso 2 puntos. Evenepoel, caída aparte, sigue dejando muchas dudas, sin una actuación sólida, y Vingegaard que dice que va por el buen camino, pero que tiene margen de mejora de cara al Giro y al Tour de Francia, que serán sus próximas 2 carreras, pues no piensa disputar ninguna más hasta entonces. Os hablaré, por supuesto, de las 3 carreras, os hablaré del resto de las carreras de la semana, y también nos pasaremos por las pocas noticias de actualidad que se han generado esta semana. Y entre ellas una pregunta que dice por qué los corredores profesionales entrenan menos que nunca y obtienen mejores resultados. Es un artículo de Velo que aquí lo comentaré con vosotros. Además, el adiós de Nairo Quintana, que no pudo entrar en el anterior en ruta, un caso de doping en el ciclismo femenino y el parte de lesiones. Y por cierto, el otro día me metí en Pro Cycling Stats y viendo lo que ellos llaman injuries, lesiones, veo que no dejan de aumentar año a año. Desde el 2020 cada año se reportan más y ahora mismo, por si queréis tener ese dato, que llevamos lo que llevamos de temporada, es decir, enero, febrero, marzo, el nivel de lesiones que se han reportado casi está al mismo nivel que todas las que hubo en el año 2020. Yo creo que es bastante preocupante que sucedan estas cosas. Bueno, es el tema de siempre, ¿no? Que si la velocidad, que si el arrojo, que si el no frenar. Bueno, veremos a ver cómo acaba todo esto. Pues nada, ahora sí, todo explicado, comenzamos. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que hay tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos. Y comenzamos con la Volta Ciclista a Cataluña, que como digo, se vio, vamos a decir, mutilada en esa cuarta etapa por culpa del viento, donde se tenía que ser la primera etapa de montaña con la llegada a Baiter 2000 y que al final se tuvo que recortar. Pero
La cuestión es que si repasamos el top 10, con la victoria de Jonas Vingegaard por delante de Lenny Martínez, de Florian Lipovic, de Valentín Paler-Pentre, que estuviera más regularidad este corredor, qué buena carrera que también ha hecho. Renko Benepul al final ha podido ser quinto, Félix Gall sexto, Matías Esquelmos séptimo, Sian Uldebroek octavo, Matthew Richitelo noveno y Richard Carapaz décimo. Si os habéis fijado, el primer español es Mikel Landa, que está en el puesto número 15. Y el dato es que desde que se hizo la primera vuelta a Cataluña, la Volta a Cataluña, 105 años de historia, siempre había habido un español en el top 10. Es la primera vez en la historia que no hay un español en el top 10. No sé si llamarle preocupación o no, pero esto que ha pasado ahora en la Volta a Cataluña, yo creo que lo venimos repitiendo en más de una ocasión y en más de una carrera, que cada vez se ven menos top 10 de corredores españoles y estamos esperando que sucedan cosas. Quizás sí, aquí no estaba Juan Ayuso, por ejemplo, pero claro, Enric Mas no acaba de ir, Carlos Rodríguez tampoco, estamos faltos, yo creo, de un buen número de corredores españoles que puedan estar luchando por estas carreras. Cada vez también es cierto que el nivel de todos los países, de todos los corredores, es más alto y que cuesta más meterse en ese top 10. Por cierto, veo que son 2 daneses los que están en el top 10, 2 franceses también en el top 10, y luego hay un ecuatoriano, estadounidense, 2 belgas también, un austriaco. Es decir que bueno, pensaba que no se iban a repetir en muchos países, pero sí, pero fijaros luego, en el puesto número 11 Santiago Iturralde, en el 12 Oscar Onley, en el 13 Ben O'Connor. Es decir que el nivel de este top de la Volta a Cataluña ha sido muy alto. Enric Mas, por cierto, ha acabado en la posición 24, Carlos Rodríguez también ha acabado en la posición número 26. Repasando un poco lo que ha sido esta Volta ciclista a Cataluña, yo creo que vaya, ha sido una exhibición de Jonas Vingegaard, una exhibición en el sentido de que ha hecho lo que ha querido y cuando ha querido. Y además, con el arrojo y la valentía de esa tercera etapa, donde hubo, vamos a llamar, el espectáculo Renko Benepul, con ese ataque en medio de unos abanicos. Si lo recordáis, en esa tercera etapa, a 28 kilómetros del final, el pelotón cortado con abanicos y Renko Benepul le da por atacar, le da por hacerse una crono en solitario y abre un pequeño hueco y, sorprendentemente, un especialista que no lo es, Jonas Vingegaard, se va a rueda de él y se van los dos en solitario. Es decir, vaya, fue totalmente sorprendente, fue una aventura, vamos a llamar un espectáculo en esa tercera etapa, y además un espectáculo que acaba mal, porque a 600 metros de la meta, que yo creo que podían haber llegado perfectamente los dos y podían haberse jugado la etapa, y seguramente Renko Benepul se hubiera llevado el triunfo. A la entrada justo de una rotonda hay como un pequeño badén en esa entrada y Renko Benepul lo coge tan mal que se pega un piñazo y se va al suelo. Y con eso se acaban sus esperanzas de ganar la etapa. Lo curioso del tema es que Jonas Vingegaard, en vez de apretar e intentar ganar la etapa, afloja y se deja atrapar para que luego se la jueguen por detrás y en este caso ganara el sprint del grupo Dorian Godon. Jonas Vingegaard dijo que no quería coger ventaja de una situación así. Siempre ha sido bastante, vamos a decir, comprensivo con estas cosas, ¿no? Jonas Vingegaard. No sé si todo el mundo estará de acuerdo con la decisión que tomó Jonas Vingegaard de no apretar, llevarse la victoria y además llevarse los segundos. Pero supongo que también, como estaba confiado de lo que iba a suceder en los días posteriores, tampoco quería que luego lo señalaran y le dijeran, mira, se ha aprovechado de la caída de Renko Benepul. Por tanto, entiendo perfectamente que lo hiciera. Como digo, aquí la victoria fue para Dorian Godon, que ha sido otro de los protagonistas de esta carrera, porque ganó la tercera etapa, pero también ganó la primera etapa, donde por cierto se puso líder. Y es que, bueno, la llegada a Sant Feliu de Guíxols siempre nos deja un buen sabor de boca con esos últimos
400 metros electrizantes, donde incluso Tom Pidcock, que luego hablaremos de él, atacó para intentar ganar la etapa. Yo creo que ataca demasiado pronto. Remco Evenepoel a su rueda y fijaros el nivelazo, Pidcock, Evenepoel y el que va detrás es Dorian Godon, que consigue superarlos y llevarse la etapa. Dorian Godon se llevó la primera, se llevó la tercera etapa y vaya, estuvo a punto de llevarse alguna etapa más. Por cierto, en esa tercera etapa, ya que lo hemos comentado, y por cerrar esa tercera etapa, apuntar de nuevo el infortunio de un corredor como Jay Vine, que reaparecía tras fracturarse la muñeca en Australia con el impacto, recordaréis, con el canguro. Pues aquí a 67 kilómetros de meta se cayó, se fue al suelo y tuvo que abandonar. No he visto el parte de daños de Jay Vine, pero vaya, no, que ya sabéis que no tiene muy buena suerte el corredor con las caídas. Tenemos la primera etapa y la tercera hecha. En la segunda etapa, Magnus Cort, un gato viejo, un corredor que sabe dónde tiene que poner el ojo para llevarse la etapa, se llevó una etapa al sprint. La verdad es que, bueno, quizás la única etapa al sprint. Lo que pasa es que luego, claro, la cuarta etapa con la suspensión de Baite dormir se convertiría en una etapa al sprint, pero aquí sí que Magnus Cort se llevó un sprint de esos que suele ganar él. Llevaba un año sin ganar, desde el triplete que hizo en Gran Camino la temporada pasada, y además con esta victoria se mete en ese carro de gente que lleva ganando cada año como mínimo una carrera. Desde 2016, Magnus Cort que se lleva una victoria. En la cuarta etapa tuvimos, pues eso, llegada a Campurdón, porque no se podía llegar a Baite 2000, y aquí sí hubo un sprint de los de verdad, digamos, para sprinters, y Ethan Vernon se pudo llevar aquí sí la victoria, que en la segunda etapa se le resistió, porque tuvo, no recuerdo si una caída o un pinchazo en los últimos kilómetros, porque era el gran favorito. Yo diría que de los mejores sprinters, por no decir el mejor sprinter que tenía la Volta Ciclista a Cataluña en esta edición. Llegábamos a la quinta etapa, esa etapa la primera, ahora sí que era la primera de montaña, y la verdad es que, bueno, tuvo que retrasarse también la meta, 2,2 kilómetros menos de la subida, y aquí sí Jonas Vingegaard a 7 kilómetros del final, a cambio de ritmo, a 6 kilómetros ya se va en pos de la victoria. Aquí sí que de verdad se puede decir que es una exhibición donde vimos muy bien a Felix Gall, cosa que después no sé si a lo mejor ha estado un poco enfermo, porque luego no fue lo mismo las siguientes etapas de Felix Gall sufriendo mucho, y la verdad es que aquí parecía que Felix Gall era el único que podía resistir un poco los ataques de Jonas Vingegaard. Aquí vimos también pues lo que luego sucedió, que Lenny Martínez, Florian Lipovic y Valentín Paret-Ventren eran como los segundos mejores. También estuvo por aquí ya fallando Remco Evenepoel, pero claro, con la excusa, vamos a decir, de la caída, porque el trompazo fue muy importante. Remco Evenepoel, Matías Esquelmore, Cierno de Broek y Ben O'Connor. En otro escalón ya estaba Buitrago, Richitello y Enric Mas. En otro escalón, Mikel Landa. Y aquí también Joao Almeida, que ha pasado sin pena de gloria por la Volta a Cataluña. También hay que reportar que se cayó en esta misma etapa, en la etapa número 5, se fue al suelo y por tanto se vio un poco mermado. Oscar Onley, Richard Carapaz y Carlos Rodríguez, que no acaba de ir bien. Y aquí sí que tenemos que pararnos un momento, porque Tom Pidcock llegaba a 29 minutos y 36 segundos. Y digo llegaba porque se cayó por una ladera. En una de las bajadas se cayó por una ladera. Di cuenta al corredor que si no es por la radio, nadie se hubiera dado cuenta que se ha salido por la ladera. Y claro, aquí entramos en el debate ese que tenemos sobre si las bicicletas tienen que llevar GPS o no tienen que llevar GPS. Que la UCI se lo quiere poner, que algunos no quieren que se les ponga, y la verdad es que fijaros, otra vez otro caso donde podría haberse complicado la cosa si Tom Pidcock no llega a tener la radio y no llega a comunicar que se ha ido ladera abajo. La destroza de Tom Pidcock, pues en la rodilla derecha, contusión ósea en la tibia y peroné, que incluye pequeñas fracturas por estrés, lesión de grado 2 moderada en el ligamento colateral medial, esguince de ligamento colateral lateral,
sospecha de daño en el ligamento anterolateral con un pequeño fragmento óseo desprendido en el punto de inserción, inflamación significativa dentro de la articulación y muñeca derecha, daños y molestias generales derivados del impacto. La verdad es que una buena destroza para Tom Picon. Vamos a ver qué representa todo esto. Y claro, en vista a las Ardenas, no sé si llegará primero y si llegará en las mejores condiciones a uno de los momentos de Tom Picon, ¿no? Que sería justamente eso, ¿no? La carrera de las Ardenas. Nos íbamos a la etapa 6, la etapa del Bergadá, una etapa preciosa, una etapa de esas que se tiene que ver casi de principio a fin, durísima, de esas que castigan. Lástima que Padréis esté tan lejos de meta porque es un puertorraco de esos que hacen daño, pero claro, también está bien situado para eso, para cansar, ¿no? Y también un día que quiero decir bonito, sobre todo en el final, con las cunetas llenas de espectadores, de banderas, rugiendo. Parecía tal cual una etapa del Tour de Francia. A mí me parece que ha sido espectacular lo que ha sucedido en la etapa del Bergadá. Y aquí Red Bull quería, pues eso, dar la cara, sobre todo para ver si pasaban cosas con Lipovic, y vimos a Remco Evenepoel trabajando para Lipovic, haciéndolo muy bien, hasta que Vingegaard pues dijo, aquí voy a atacar yo. Y a 2,5 kilómetros para el final, pues ataca y nadie lo pudo seguir y sentencia definitivamente la carrera. Al final llega Lenny Martínez a 10 segundos con la rueda pinchada, Florian Lipovic a 10 segundos, Valentín Paré-Prente a 16, Remco Evenepoel a 27, Richard Carapaz a 1,28 que había estado escapado y Félix Gall pasándolo un poco peor a 2,08. Nos quedaba la última etapa, la etapa de Montjuic, y yo creo que nos hemos quedado con, no sé, con una poca de desilusión porque sí que ha habido algún que otro ataque, pero no ha habido esa tensión que hay otros años, esa emoción por intentar. Supongo que también porque lo que se buscaba ya en definitiva era la etapa y no la general, al estar sentenciada. Pero yo esperaba que hubiera algo más, sobre todo por parte de Remco Evenepoel, ¿no? Para ganar la etapa. Al final se ha disputado como se suele disputar muchas veces la etapa de Montjuic, en un grupo seleccionado, donde el más rápido ha sido Brandy Gilmour del NS Cycling, por cierto, con el jefe en carrera, con Iniesta en carrera, qué mejor regalo, y primera victoria del año para el corredor, su séptima en su carrera profesional y la primera carrera World Tour que ganaba. Así se cerraba la Volta Ciclista a Cataluña y acabamos con otro dato, y es que Jonas Vingegaard es el primer corredor en ganar 2 etapas en el mismo año en la París-Niza y en la Volta Ciclista a Cataluña desde que lo hiciera Sean Kelly en 1984. Es decir, palabras mayores, porque Sean Kelly, vaya, ganaba hasta, no sé, hasta saliendo de su casa, si tenía que salir su mujer, él le ganaba y todo. Es decir, que Sean Kelly lo ganaba todo. La verdad es que corredorazo Sean Kelly. Muy bien, y quiero seguir en este comentario de las carreras importantes y, por supuesto, quiero meter aquí también la E3 Saxon Classic porque me parece que fue, no sé, una carrera de esas que hacen afición, una carrera bonita donde las hay. Y yo creo que ahora sí esta carrera necesita como un poco de cronología, ¿no? Para saber dónde estuvo Mathieu van der Poel en cada momento y poder entender qué pasó al final de la carrera. Y es que a 70 kilómetros de meta, los escapados, hay un grupo de escapados que llevan 2:17 y por medio hay otro grupito de escapados. Y aquí el dato que he conseguido también de una web que dice que quedaba 1 hora, 34 minutos y 39 segundos para acabar la carrera. Hay una aceleración de Tim Van Dijk en el Tigenberg. Y aquí Mathieu van der Poel al principio un poco tímido, luego no, dice, bueno, pues ya que Tim Van Dijk va a acelerar, ¿por qué no me voy yo con él también? Y se mete a la rueda de Tim Van Dijk y ahí empieza ya el show. A 64 kilómetros los escapados están a 2:06 y hay, pues eso, un ataque desde el grupo de los escapados. Es decir, ya había llegado Mathieu van der Poel a ese grupo y vuelve a atacar. Y a 45,6 kilómetros, queda más o menos 1 hora de carrera, es cuando Mathieu van der Poel llega al grupo cabecero. Es decir, se tira casi 26 minutos dando pedales para poder llegar al grupo de cabeza.
A 42,4 kilómetros, quedan unos 55 minutos para acabar la carrera, es en el Paterberg, y irremediablemente Mathieu van der Poel se queda solo. Dice Mathieu van der Poel, vi que nadie iba a colaborar, así que quise atacar, tener a uno o dos corredores conmigo que trabajaran a mi lado. Pero al final, bueno, no lo pudo. Dice, entonces me quedé solo en la cima y no había vuelta atrás. Pero a ver, Mathieu van der Poel, ¿a quién vas a querer que te siga la rueda? Si no hay nadie o casi nadie que pueda hacerlo, sobre todo los que había participando. Por tanto, fijaros el desgaste que hizo Mathieu van der Poel para poder contrarrestar primero el primer grupo de escapados y luego el segundo grupo de escapados. Es normal que al final la batería se le quedara full. Fijaros, llega a tener casi un minuto de ventaja con Florian Vermeersch, con Peter Sagan-Hagenes, con Stan de Wolf y con Jonas Abrahamsen. Casi un minuto de ventaja. Es decir, la carrera parecía totalmente sentenciada y que Mathieu van der Poel iba a ganarla. Pero sucedió lo inexplicable, bueno, lo inexplicable no, lo extraño, porque sí que tiene una explicación. El tiempo empezó a bajar. Se ve incluso el coche del director deportivo de Alpecin, Chris Rosford, que se va a poner al lado de Mathieu van der Poel y empieza a ofrecerle geles, empieza a gritarle, a animarlo. Dicen que intentó ahí darle como un poco de descanso a Mathieu van der Poel. La verdad es que tampoco fue demasiado. No fue aquel típico de voy a bajar cada 2 minutos a coger un gel. Fue bastante respetuoso Alpecin con eso y por eso también tenemos que decirlo. Pero ya algo no iba bien. Ya veíamos que algo no iba bien. Dice Chris Rosford, sabiendo que probablemente sufriría calambres en el sprint, dice, Van der Poel pensó que no le quedaba más remedio que seguir adelante en lugar de detenerse a esperar a sus perseguidores. Estamos hablando que la distancia se va haciendo tan y tan corta que los tienen a 20 metros. Es decir, a falta de 1,1 kilómetros, el grupo que antes os he dicho está a 20 metros, a tiro de un ataque de coger a Mathieu van der Poel. Y ahí sucede lo, ahora sí, inexplicable. Es decir, Mathieu van der Poel, como decía antes, no se rinde. Él cree que en el sprint no va a ganar porque ya no le quedan fuerzas para hacer un sprint. Quizás otro hubiera aflojado e intentado jugársela al sprint, pero él decide que tiene que seguir. Y es en esa duda que tiene Mathieu van der Poel, porque hay un momento que hace así como mirando para atrás y yo creo que es en el momento que piensa, ¿me dejo coger o sigo para adelante? Y Mathieu van der Poel sigue para adelante, pero justo en ese momento también vemos a Florian Vermeersch girarse y decirle a Jonas Abrahamsen, tira tú ahora del grupo. Y Jonas Abrahamsen como que se lava las manos. Vermeersch también se lava las manos y eso hace que la distancia de Mathieu van der Poel consiga unos metros más para que pueda conseguir la carrera, que de otra forma no lo hubiera hecho. Esto en la grupeta siempre nos reímos porque siempre decimos aquello típico de tira tú, que a mí me da la risa, pero yo sigo pensando que es inexplicable que teniendo a tiro una E3, que no sabes lo que va a suceder, ¿por qué no te vacías, coges la rueda de Mathieu van der Poel y luego rezas para ver si tu sprint es mejor que el de los compañeros? Yo creo que oportunidad perdida por parte de todos los que iban en ese grupo, y sobre todo yo creo que Florian Vermeersch es el que seguramente se tirará más piedras, básicamente por ser del equipo UAE, ¿no? Equipo dominador, y que en principio sale a todas las carreras a ganar. Pues nada, Mathieu van der Poel que consigue su tercera victoria en la E3, y la explicación de todo lo que le sucede al final ya lo he contado antes. Yo creo que hay un sobreesfuerzo, que la mayor parte del esfuerzo lo tiene que hacer en solitario, que hace un ataque casi continuo de 60 kilómetros. Y fijaros, el dato que corrobora todo esto lo da el propio Mathieu van der Poel en su Instagram. Dice que en 90 minutos registró 446 vatios. Y dice que es el récord, en 1 hora y media es su récord. Ya sabéis que yo no entiendo mucho de estas cosas, pero se ve que esto es una burrada y que seguramente mantener, es decir, esos vatios durante ese tiempo, esa media de vatios durante ese tiempo, hizo que al final se quedara pues vacío, es decir, vacío por dentro.
Ahí tenéis la explicación, ahí tenéis la grandeza de esa carrera, de esa E3, que la verdad es que fue muy chula de ver, que supongo que en algún momento la habéis podido ver. Estaba buscando la clasificación para recordárosla. Al final, Mathieu Van Der Poel la victoria, Pet Steenhagen se lleva el sprint del grupo segundo, Florian Vermeers tercero, Stan de Wolf, que venía escapado de casi 156 kilómetros escapado, hace cuarto, Jonas Abrahamsen quinto, y el que gana el sprint del grupo es Tobias Lund Andrensen, que se apunta otra buena posición, con séptimo Christophe Laporte. Y eso ha sido un poco lo que dieron las dos carreras un poco más importantes de la semana. Vamos con un artículo de Velo, siempre interesantes. La publicación se pregunta: ¿por qué los ciclistas profesionales entrenan menos que nunca y obtienen resultados récord? Está claro que en el ciclismo actual los profesionales ya no persiguen únicamente el cuantos más horas mejor, sino el mínimo volumen que les permite rendir al máximo sin reventarse físicamente ni mentalmente. Durante años dominó el modelo de acumular muchísimas horas en zona 2, largos rodajes tranquilos que construyen una base aeróbica enorme. Pero se ha visto que, pasado cierto umbral, añadir más y más horas suma muy poco en rendimiento y mucho en fatiga, riesgos de lesiones, enfermedades y saturación psicológica. Las temporadas son cada vez más largas, con más días de carrera, más viajes entre continentes y un nivel medio tan alto que prácticamente se compite al límite durante todo el año. Así que el margen para entrenar encima de competir es cada vez menor. Con potenciómetros, GPS y análisis de datos finos, los equipos han identificado que el rendimiento óptimo llega cuando se combina una buena base de volumen con una distribución muy precisa de intensidad, menos horas totales, pero más calidad y más descanso real. Eso se traduce en semanas donde aparecen menos tiradas interminables y más bloques específicos, días de alta intensidad bien medida, intercalados con rodajes muy suaves y días libres, para llegar fresco a la competición clave. Cada ciclista está claro que tiene su propio punto dulce. Algunos siguen rindiendo mejor con muchas horas suaves, otros algo menos de volumen y un toque extra de intensidad. Y ahí entra la personalización, la gran diferencia respecto al viejo café para todos. En el fondo, el cambio es cultural. El objetivo ya no es presumir de 30 horas semanales en Strava, sino llegar a las grandes citas con una mezcla justa de base, chispa y frescura. Se entrena menos tiempo, pero con más intensidad, más ciencia y más respeto por el límite del cuerpo, porque el calendario moderno no perdona a quien confunde entrenar mucho con entrenar mejor. Y vamos con otra noticia que no di tiempo que entrara a la grupeta de la semana pasada, y es la retirada de Nairo Quintana al final de la temporada. El escalador colombiano de 36 años de Movistar anunció que 2026 será su última temporada como ciclista profesional, cosa que ya se intuía, ¿no?, desde el inicio de temporada, con esos viajes que iba haciendo a Estados Unidos para formarse como empresario. Poniendo fin así, con esta retirada a 17 años marcada por dos grandes vueltas, el Giro de 2014 y la Vuelta de 2016, y de momento 89 victorias. El corredor, que llegó a Movistar en 2012 como una gran promesa, se despide entre lágrimas en un directo de Instagram en las vísperas de la Volta a Cataluña y diciendo: he venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional. Será una gran fiesta, será un último baile. Quintana explica que la decisión es meditada, la edad pesa, el cuerpo ha dado todo lo que tenía que dar, sobre todo tras las lesiones graves del Giro de 2021 y la Vuelta de 2022 y la sanción por el tramador. Y quiere colgar la bicicleta con la frente alta antes de que el rendimiento baje más. Su plan para el adiós incluye correr con alegría las citas clave como la Volta al País Vasco, la Dauphiné o la Vuelta a España. Y compartir más tiempo con la familia, aunque no descarta un rol futuro en el ciclismo colombiano. Es uno de los últimos de su generación, de los que destacó de su generación. Creo que ahora, si miramos la lista de los que quedan, solo podríamos encontrar a Mikel Landa. Una generación que no lo tuvo fácil,
por ser de transición entre la Operación Puerto y la era actual de jóvenes prodigios. Y una de esas noticias que no nos gusta dar, y es que la italiana Linda Laporta quedará suspendida provisionalmente tras un positivo en un control antidopaje. La corredora del Vidi Fantina Bepic dio positivo por enoborsan durante el reciente UAE Tour Woman. Eso es lo que hay, no ha hecho comentarios la ciclista de 26 años, que su última carrera fue en el Trofeo Oro in Euro, donde acabó en la posición número 33. Esa es la noticia. Y tenemos parte médico, y la verdad es que cada vez se va agrandando más el parte médico. Jan Christen, clavícula rota en la Milán-San Remo. Amaury Capiot se fracturó la clavícula en la cadera en una caída durante el sprint final del Tour de Brujas. Timo Rosen sufrió nada menos que 11 fracturas óseas y un pulmón colapsado en el grave accidente que tuvo cuando estuvo haciendo el Gran Premio de Montserrat. Y vamos con las otras carreras y empezamos con la del día 25, que se disputó la Ronde Van Brugges, el Tour de Bruges, de Brujas, que es una carrera World Tour, y parece mentira que una carrera sin muros, sin casi adoquines, estuviera tan entretenida como esta edición. La causa, pues una la avancé más o menos en la previa, viento lateral, formación de abanicos, que eso siempre le da un toque bastante interesante, y la otra, la velocidad. Una velocidad donde se corrió casi a tope durante toda la carrera. Y al final, pues parecía que Jasper Philipsen debería ganar, pero se encontró con este nuevo Dylan Groenewegen, que parece, pues eso, rejuvenecido, parece que ha salido de nuevo a creerse que puede ganar y consigue la primera victoria World Tour para su equipo, el Unibet, y confirma lo que decía, ese renacimiento de Dylan Groenewegen. Fichaje, yo creo, más que rentabilizado ya a estas alturas de temporada por el Unibet, y Philipsen, que sigue sin convencer. Al día siguiente hubo la prueba femenina y hubo un sorpresón mayúsculo con la victoria de Karis Lloyd, 19 añitos, Movistar. Se llegó al sprint y fue un sprint un tanto raro, como a cámara lenta, al estar la calzada mojada. Karis Lloyd se lo curró muchísimo, pues estuvo sola en los metros finales, tuvo que salvar un par de empujones para mantenerse en la posición, además comiendo viento, y tuvo la fuerza suficiente para ser la primera en atacar y mantener la distancia para ganar su primera carrera profesional, y es esta carrera World Tour. Elisa Bálsamo hizo segunda, Bianca Veroeven hizo tercera, y sí, estaba Lorena Vives, que parece muy extraño que no llevara protección, la protección de su equipo, pues se vio cerrada hasta en 3 ocasiones y no pudo abrir gas en ninguna de las oportunidades, con lo que tuvo que conformarse con la 9ª posición. Había que buscar en las estadísticas cuando en un sprint, vamos a decir, limpio así, tal cual, a cara de perro, ha quedado 9ª Lorena Vives. Y nada, pero la peor parte también se la llevó Charlotte Cole, que se cayó en los últimos 2 kilómetros sin consecuencias en principio, pero también, bueno, eso hizo que el sprint, como digo, no fuera del todo fácil al final de la carrera. Sorpresón, y vamos a ver si esto le sirve a Karis Lloyd para, no sé, dar un saltito que le vendría muy bien, aunque solo tiene 19 años. Seguimos repasando carreras y ahora el sábado se disputó la Classic Loire Atlantic, una carrera 1.2 que quizás no os hablaría de ella. Os recuerdo que esta carrera ha renacido este año como 1.2, cuando hasta 2024 fue 1.1 y en 2025 no se pudo disputar por problemas financieros. ¿Por qué os hablo de esta carrera? Porque ha sido la primera victoria del año para Caja Rural y la victoria se la llevó al sprint Yuri Leitao. Primera victoria del año y sobre todo esos 40 puntos UCI que se van para el saco. Estaba mirando y creo que esta situación que ahora tenemos, el año pasado no la vivimos, y es que todos los equipos Pro Tours españoles están dentro del top 30. Por ejemplo, Euskaltel está en la posición 28, además con
con una ventajita de casi 300 puntos, con el 31. Por cierto, estoy viendo que en el 30 muy bien el Modern Adventure Pro Cycling de George Hincapie, este equipo nuevo que está aquí también metiéndose. Ken Pharma el 25, Caja Rural el 24, Burgos el 22 y también la noticia es que Movistar está el 19. Es decir, no sé ahora mismo desde cuándo Movistar no está en puestos de descenso o si lo estuvo en algún momento en ese mítico primer año, pero Movistar está ahora mismo en puesto de descenso, posición número 19. Nos vamos a la Settimana Internazionale Coppi Bartali 2.1, que ha sido una pelea entre dos corredores, Axel Lauren y Mauro Smith, además de las actuaciones de corredores, vamos a llamar italianos desconocidos. Ha sido como una carrera un tanto extraña. Ciertamente no hemos podido disfrutarla mucho porque no ha habido imágenes, simplemente los reportes y el final grabado de las etapas. Pero ya os puedo decir que Axel Lauren se llevó la primera y la cuarta etapa, que Mauro Smith se llevó la quinta por delante de Axel Lauren y que eso le benefició para llevarse la carrera gracias a las bonificaciones. Mauro Smith primero de la general, con Axel Lauren segundo a 2 segundos, Alan Harley tercero a 27 y Thomas Presenti quinto a 50 segundos, Anton Sheffield quinto a 50 segundos. Hay que decir que en esta última etapa llegaron Mauro Smith, Axel Laurens y Alan Hatterlin escapados. Llegaron escapados en esa lucha por la carrera. Apuntar dos nombres desconocidos como Filippo de Aito, del General Store, un equipo continental italiano que le rompe el sprint atacando a 4 kilómetros en esta segunda etapa, llegando 9 segundos por delante y consiguiendo su primera victoria profesional y además se puso líder. Pero es que la tercera etapa al día siguiente, Tommaso Dati, pues el corredor del equipo Team Ucchio, superó nada menos que a Mauro Smith y a Diego Ulisses para llevarse la victoria de etapa, primera también victoria profesional a los 23 años. En esta carrera también hay que reportar un incidente bastante desagradable y es que en la cuarta etapa el coche del equipo Visma sufrió el ataque de unos borrachos en medio de carrera que asaltaron el coche y se ven las imágenes como uno de ellos intenta coger una de las bicicletas de la vaca del coche y otro de ellos de forma muy violenta empezó a pegar puñetazos en el cristal del piloto, del que estaba conduciendo. La verdad es que muy desagradable y por supuesto Visma ha puesto una denuncia contra esos energúmenos, vamos a llamarlo así. ¿Qué más nos queda? Pues nos quedan las carreras del domingo. El domingo teníamos la Gente Bebelgen, o como ahora se llama, In Flanders Fields for Middelberge to Bebelgen. La verdad es que el nombre se las trae. Y aquí hemos tenido lo que decía, la foto del día, ¿no? Mathieu van der Poel, Wout van Aert, los dos escapados en solitario. La verdad es que ha sido bonita la carrera, sobre todo por esa persecución que ha habido. Y todo esto viene a 57 kilómetros de la llegada, cuando se subía por el Kemmelmeer, que ha habido un ataque de Wout van Aert, y en ellos, pues nada, Van der Poel que le sale la rueda, Florian Vermees, que son los tres que pueden aguantar, y ellos llegan hasta los supervivientes de la escapada, que justo en ese momento cogían a los supervivientes de la escapada. Se forma ese grupito, que me parece que era un grupito de 8 corredores. Aquí sí que Florian Vermees tiene a Julius Johansen, que sí que es el que da la cara en todo momento, intentando dar relevos, pero claro, el peso, ¿quién lo lleva? Van Aert, y lo lleva Van der Poel. Vermees, con la excusa de que Johansen está, pues se queda para atrás, y los corredores que venían de la escapada, pues aquella ley que dice que como vienen de la escapada, pues se pueden librar de dar relevos. Yo la verdad es que me parece a mí que en un caso como este, aunque sepas que vas a perder la carrera, porque está Van Aert y está Van der Poel, pero oye, te estás asegurando casi un top 8 en una carrera World Tour. Por tanto, yo hubiera dado un poquito más de ello, sobre todo viendo que atrás no se iban poniendo de acuerdo y que la diferencia se iba ampliando. Por tanto,
ojo, ¿no? La cosa parecía que pintaba bien para estos corredores. Sí que es cierto que en un segundo paso por el Kemmerberg, a 36 kilómetros de meta, Van der Poel pone ritmo y ya está. Y se queda en primer lugar con Van Aert y Vermeersch, pero Vermeersch no puede aguantar mucho más y se quedan los dos, Van der Poel y Van Aert en solitario. Aquí también hay un momento que Van Aert sufre bastante para seguir la rueda de Van der Poel. Si hubiera, no sé, durado a lo mejor 50 metros más la subida, a lo mejor la diferencia hubiera sido bastante insalvable, pero al final la verdad es que hace un esfuerzo Van Aert demostrando que, bueno, que lo que decía antes, que las sensaciones comienzan a ser un poco mejor y se pueden ir los dos hacia adelante. La distancia nunca es muy grande con los perseguidores y nada, ahora sí que hay aquí un ataque a 5 kilómetros del final de Alex Segar, que la verdad es que está teniendo un principio de temporada con esos ataques que está realizando bastante bueno y la verdad es que es brutal el ataque porque llega en solitario a Van der Poel y Van Aert. Fantástico el tío. A 5 kilómetros ataca, a 4 kilómetros llega. Pero por detrás se encuentran con que Filippo Ganna tiene, nunca mejor dicho, ganas de trabajar para su compañero de equipo, creo que era en ese momento Watson, el que estaba en el grupo, y se va reduciendo la distancia hasta que a 1 kilómetro del final los cazan, y ahí parece que Alex Segar, que sí que estaba dando relevos, parece que le queda energía suficiente para volver a atacar, y ahora sí lo cazan a 400 metros de la meta, donde ya se lanza el sprint, y Jasper Philipsen gana el sprint echándose las manos a la cabeza, por tanto, como diciendo, no me lo puedo creer. La verdad es que ya lo habíamos comentado, que el inicio de temporada de Jasper Philipsen no estaba siendo del todo bueno. Jasper Philipsen primero, Tobias Lund Andersen segundo, vaya temporada que está haciendo el corredor, tercero Chris Laporte, mira, esta vez sí, Arnaud Delis cuarto, Robert Donaldson del Jayco quinto, Matteo Trentin, que sigue ahí buscando puesto sexto, Luca Molsato séptimo, Arne Demer octavo, Jonas Abramsen noveno y Jasper Stuyven en la posición número 10. Y tenemos declaraciones de Van der Poel para entender un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que comentábamos aquello que en la grupeta se había dicho que en los buenos tiempos no los hubieran pillado. ¿Qué dice Van der Poel? Dice, nuestro plan era desde el principio de la carrera correr para Jasper. Solo tenía que asegurarme de estar con los ataques principales para poder seguir presionando al pelotón. Hice lo mío para seguir presionando al pelotón, pero con la esperanza de que me alcanzaran para que Jasper pudiera rematar la faena. Yo mismo no estaba en mi mejor momento para hacer la mayor parte del trabajo, seguir rodando, pero no me sentía seguro de la victoria. Estaba en contacto continuo con Philipsen y me decía que iba bien. Y claro, se acordó de la llegada de 2024 cuando llegó con Mads Pedersen y se le pasó por un momento por la cabeza llegar solo con Van Aert. Y dice, ya me encontré en una situación similar en 2024 con Matt Pedersen. Hablamos de ellos antes del inicio, decidimos que no volvería a hacerlo. Por tanto, si queréis darle una explicación de por qué al final los han cazado, es que, pues mira, Van der Poel para empezar no estaba al 100% después del trabajo que había hecho en E3 y tenían pensado que Jasper Philipsen fuera el ganador. Es decir, que ahí lo tenemos. ¿Y qué dijo Van Aert? Fijaros, Van Aert, que no es tonto y no se chupa el dedo. La colaboración con Matthew fue buena, pero él tuvo la ventaja de que Philipsen seguía detrás. Como resultado, pudo correr de forma un poco más defensiva al final. Eso me perjudicó y en definitiva marcó la diferencia. Pude seguir a Matthew en la ascensión final al Kemmelberg y estoy satisfecho con mi rendimiento. Lamentablemente el resultado no acompañó, pero aún así sigue siendo un gran día. La verdad es que lo que digo, ¿no? Que Van Aert ya se lo vio venir. ¿Y qué dice Philipsen? Esta es una carrera para recordar. La Gent-Wevelgem es una clásica que he querido ganar durante años, pero nunca tenía fuerzas necesarias para lograrlo. Hoy todo se conjugó, lo que me permitió finalmente sprintar hacia la victoria. Aquí también tenemos que añadir el parte de lesiones que antes comentábamos, y es que Timo Kielix del Visma se ha fracturado la clavícula en un accidente. Y no sé, porque no he visto el reporte de Ben Turner, que se ha pegado
un guarrazo, seguro que lo habéis podido ver, un guarrazo, decíamos en la grupeta de MotoGP, porque la verdad es que ha sido así, ha sido como si una moto saliera disparada y no sé si se habrá hecho algo. Poco después de llegar los hombres llegaban las mujeres en esta Game Bebel femenina y la verdad es que ha sido más entretenida que otros años porque ha habido ataques, ha habido persecución y ha habido pues buenas corredoras delante intentando ganarse la carrera e incluso en el final hemos tenido, vamos a decir, que un poquito de emoción. Antes apuntar que Idoia Eraso del Laboral Cucha estuvo en la escapada del día y fue la última superviviente. La pillaron a 55 kilómetros del final justo después de pasar por primera vez el Kemmerer. Por tanto, aplauso para Idoia. Fue en la segunda pasada por el Kemmerer a unos 36 kilómetros para el final cuando Lorena Vives apretó con fuerza, ya lo decía en la previa, que quizás Lorena Vives no quería esperar a un sprint de grupo y quizás quería hacer como había hecho hace un par de carreras, donde atacó para ganar desde la escapada. Pues así fue, Lorena Vives apretó con fuerza y al final se hizo un grupo con Floyd Morse, con Elicha Bay, que también en la previa la apuntaba como una corredora que podía romper, Eleonora Gasparini, que está en muy buena forma, y Carlin Swinkels, que yo pensaba que iba a estar mejor de lo que ha estado al final. En los kilómetros finales, los últimos 5 kilómetros, teniendo UAE dos corredoras como Eleonora Gasparini y Carlin Swinkels, pues se suponía que iba a atacar una y después otra, para, en un momento dado, cansar a Lorena Vives. Sí que lo hizo Eleonora Gasparini, el primer intento le costó bastante a Lorena Vives cerrar el hueco y además lo hizo ella sola, y cuando esperábamos que Carlin Swinkels saltara para volver a hacerlo, la verdad es que no lo hizo, y la que sí que volvió a hacerlo es Eleonora Gasparini, pero claro, ya había gastado la bala. Al final, Carlin Swinkels no pudo saltar, seguramente iría mucho más cansada de lo que la cabeza le hubiera dicho que quería hacer, ¿no? En ese caso. Por tanto, para mí, oportunidad perdida para UAE, y casi diría que oportunidad perdida también para las otras corredoras, ¿no? Como Floyd Moore o Elicha Bay, que yo creo que a lo mejor tenían que haber intentado algo más, ¿no? En ese caso, ¿no? Sabiendo que Lorena Vives las iba a ganar. Pero, ojo, cuidado, porque ha habido sprint, Lorena Vives se ha confiado porque ha conseguido una buena ventaja, se ha soltado de manos para celebrar la victoria y casi se lleva una sorpresa porque Floyd Morse ha estado muy cerquita de, pues eso, de quitarle la carrera. Al final gana Lorena Vives, tercera victoria consecutiva en la Gente Bebelgen, segunda Floyd Morse, tercera Carlin Swinkels, cuarta Elicha Bay, quinta Eleonora Gasparini y ya en el pelotón, en el sexta, Vittoria Guasini, que gana el sprint del grupo por delante de Charlotte Cole, Leticia Paternoster, Fenke Marcus y Lara Gillespie. Y nos queda nada, una carrera más, muy rápidamente, es una carrera francesa 1.1, Le Roux Touranger, que ha ganado Clement Venturini para Unibet Road Rocket. Y la verdad es que, bueno, pues ha llegado un grupito de 13 corredores escapados y el más rápido, y eso que estoy viendo que estaba Brian Coquard en este grupo, pues ha sido Clement Venturini, que se lleva pues esta victoria, ¿no? Para Unibet, que sigue sumando victorias. La verdad es que está teniendo un inicio de temporada, ya son 5 las victorias de Unibet, y curioso, quinta victoria de Clement Venturini, que llevaba sin ganar, que ahora lo estoy mirando, ojo, cuidado, desde el 15 de junio de 2018, cuando ganó en la Route d'Occitane, una etapa en la Route d'Occitane. Por tanto, 8 años casi sin ganar Clement Venturini. Por tanto, ya iba siendo hora de que ganara, y acordaros que hubo esa disputa, ¿no? Entre si ficho, no ficho, y dejó de fichar, y fijaros, pues de momento le ha salido bastante rentable el fichaje a Unibet. Menú de la semana. El menú de la semana empieza el martes con la París-Camembert 1.1. Ya sabéis que es una prueba de un día francesa con un final interesante, con algunos muros. El año pasado Landerloch le ganó la partida a Paul Seixas y sus 3 compañeros que rompieron el grupo. Una carrera siempre entretenida de ver.
El miércoles tenemos la Través de Flandes, que es una carrera World Tour. Otra que ha cambiado el recorrido para hacerlo más selectivo que en otras ediciones. Curioso, lo voy repitiendo en cada podcast, pero se va cumpliendo. Seguro que recordaréis la carrera del año pasado con el triunfo de Neilson Powells por delante de Wout van Aert, Benoot y Jorgensen, es decir, un EF contra los 3 Birmas. Seguro que ahora os viene a la cabeza. El mismo miércoles también está la versión femenina, que me da la sensación de que esta sí que no ha cambiado el recorrido, no ha cambiado mucho el recorrido, y el año pasado se la llevó Elisa Longo Borghini. El viernes tenemos la Classic Veloz Adélie de Brité 1.1, un día para sprinters también en Francia. El año pasado Stian Friedrich del 1X se llevó la victoria. El sábado estamos en España en el Gran Premio Miguel Indurain, carrera 1.pro, mismo recorrido con ese final selectivo en los últimos kilómetros que tanto juego da y que el año pasado supo gestionar también Thibaut Nice para llevarse la victoria. El sábado también tenemos la NXT Classic, carrera 1.1 de los Países Bajos, en principio día para sprinters, pero el año pasado Dion Smith ganó desde la fuga. Y llegamos al plato fuerte, el segundo monumento del año, la Ronde van Vlaanderen, ya sabéis, carrera World Tour, más o menos creo que el mismo recorrido. Ya hay corrientes de opinión que piden que se cambie un poco el recorrido, que ya es muy previsible, aunque yo creo que son los corredores lo que lo hacen previsible, y más si tenemos a Tadej Pogačar en acción. Este año, en principio, estará para intentar revalidar el título del año pasado. También estará, en principio, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Wout van Aert. Veremos. Os lo contaré en la previa que espero grabar durante la semana. Y luego también tendremos ese mismo domingo la versión femenina de la Ronde, donde el año pasado ganó Lotte Kopecky y fue una de las pocas grandes victorias que obtuvo el año pasado. Aunque ya sabéis que no tuvo su mejor día y que se puede decir que la dejaron vivir para poder ganar. La verdad es que fue bastante rarota la carrera. Este año también en principio estará Kopecky, Ferran Prevot, Longo Borghini, Vollering, Marianne Vos, entre otras. Y así llegamos al final de un nuevo podcast de ciclismo de ayer y de hoy. Como siempre, daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya acompañado, que os haya informado, os haya hecho recordar lo sucedido durante la semana. Si es así, me doy por contento. Y ya sabéis que si vosotros también estáis contentos de haber escuchado el podcast, os agradecería que me dejarais el like, que ya sabéis que ayuda muchísimo en la difusión de este contenido. Nada más, sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.